Dio contra la tierra con tanta fuerza que el sonido no parecía humano. Una joven, descalza, temblando, envuelta apenas en un rebozo delgado y sucio, se arrastraba por el camino reseco bajo el sol, como si intentara huir de la propia luz del día. El polvo se le pegaba a la piel y manchas oscuras recorrían uno de sus muslos, como si la llanura hubiese intentado retenerla y hubiera fallado. Jadeaba, no como alguien cansado, sino como quien escapa de unas manos que no se detienen. Entonces se oyó el sonido de pasos firmes y tranquilos al costado del camino. Thorn Calder, un ganadero, la vio primero como una silueta baja, moviéndose de una forma equivocada. No como viajera, no como borracha, no como ladrona, sino como presa. Y Thorn ya había visto esa mirada antes. Siempre empezaba igual. Una mujer aterrada y un pueblo lleno de hombres que, de pronto, se interesaban demasiado. Tenía 54 años. El cuerpo duro como madera vieja, manos curtidas de ganadero y un rostro que había aprendido a no delatar emociones en los peores momentos. En los alrededores se decía que Thorn mantenía el gesto sereno porque la vida ya le había quitado suficiente. Pero nunca apartaba la vista cuando alguien estaba siendo lastimado. Volvía de reparar un abrevadero cuando notó las marcas en el polvo. Luego la vio. La mujer levantó la cabeza y sus ojos se clavaron en los de él con un miedo tan afilado que parecía rabia. Su respiración sonaba como si estuviera luchando por no gritar. Thorn bajó del caballo con rapidez, pero sin brusquedad. Bajó la voz. «Tranquila», dijo, como quien calma a una yegua asustada. «Señorita». Ella se estremeció al oír la palabra como si le doliera. Apretó el rebozo con más fuerza, como si fuera lo único que impedía que se desmoronara por completo. Thorn levantó ambas manos para que pudiera verlas. «No hay problemas». La garganta de ella se movió, pero no salió ningún sonido. Thorn avanzó un poco más, lento, cuidadoso, midiendo cada paso. Cuando llegó a su lado, se agachó, colocando su cuerpo entre ella y el camino abierto. Ahora podía ver el temblor. No era frío, era shock y dolor. Alargó la mano hacia su codo para ayudarla a incorporarse. En cuanto sus dedos la tocaron, ella reaccionó como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. «No toques eso». Su voz salió áspera, quebrada, desesperada. No era grosería ni dramatismo, era una advertencia pura. Thorn se quedó inmóvil. Retiró la mano de inmediato. «¿Está bien?» «No lo haré». Ella tragó saliva con dificultad, los ojos brillantes, la respiración entrecortada. Su brazo izquierdo temblaba mientras intentaba sostenerse. Fue entonces cuando Thorn lo vio. Una mancha oscura extendiéndose bajo el borde del rebozo, como un secreto que no quería ser descubierto. Apretó la mandíbula. No miró de más. No preguntó. No le dio una razón más para entrar en pánico. Echó el peso hacia atrás y habló como un hombre haciendo una oferta sencilla. «Puedo conseguirte agua. Puedo llevarte a la sombra. Puedo llevarte a un lugar seguro». «No soy bueno para hablar bonito», añadió, «pero no dejo a nadie tirado en el camino». Los ojos de ella destellaron con desconfianza. Thorn asintió una sola vez, como si entendiera. «No tienes que confiar en mí, pero sí necesitas sobrevivir la próxima hora». Ella miró sus pies descalzos, luego el camino detrás de ella, después la cerca, como si esperara que alguien surgiera de entre la hierba. Thorn siguió su mirada. Nada se movía, pero él sabía lo que significaba un miedo así. Caminó hasta la montura, sacó la cantimplora y la dejó en el suelo, a cierta distancia, sin forzarla. «Puedes tomarla. No voy a acercarme más». La mujer observó la cantimplora como si fuera una trampa. Luego la sed ganó. Se arrastró hacia adelante, la tomó y bebió tan rápido que se atragantó. Tosió, se limpió la boca con el dorso de la mano y volvió a aferrarse al rebozo, como si hubiera olvidado cómo sostener cualquier otra cosa. Thorn vigiló el camino. Sabía que lugares así atraían a hombres que creen que una mujer asustada es algo que se puede poseer. Se agachó otra vez, esta vez más atrás, y habló con cuidado.
¿Cómo te llamas? Ella dudó, como si decir su nombre pudiera llamar a quien huía. Nia, susurró. Thorn asintió. Nia, señaló su caballo. Puedo llevarte, pero lo haré a tu manera. Mantendré las manos donde tú quieras. Tú me dices qué te duele. Los labios de Nia se entreabrieron. Por un instante pareció que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo asintió una vez, rígida, aterrada. Thorn se movió con un respeto silencioso. Giró el cuerpo de lado, le dio espacio y la dejó levantarse sola, aunque casi la quebró hacerlo. Cuando se tambaleó, no la sujetó de la cintura. Le ofreció el antebrazo. Ella lo tomó, los dedos apretando como si se aferrara a lo último sólido que quedaba en el mundo. La ayudó a subir a la silla con lentitud. Su contacto fue ligero, preciso, solo donde era necesario. Nia contuvo un sonido al acomodarse, y su rostro palideció. Thorn vio cómo el dolor la golpeaba como una ola. Thorn Calder se montó detrás de ella en la silla, dejando un espacio prudente, sujetando las riendas abiertas, sin encerrar, sin invadir. Luego desvió el caballo del camino principal y se internó hacia los campos abiertos donde su rancho se escondía bajo el horizonte, humilde y silencioso. Nia miraba al frente, los dientes apretados, la mirada perdida como si su mente aún estuviera atrapada en otro lugar, un lugar del que no quería ni pronunciar el nombre. Thorn habló con voz baja, como quien no quiere espantar a un ciervo herido. Mi casa está a unas millas de aquí. Tendrás sombra, tendrás agua limpia y tendrás una puerta, que se puede cerrar con llave. Al escuchar la palabra llave, el aliento de Nia cambió. Se cortó por un segundo, y luego fluyó, como si hubiese estado conteniéndolo por días. Cuando el rancho apareció a lo lejos, sus hombros volvieron a tensarse. Susurró sin voltear la cabeza. Si vienen por mí. Thorn respondió sin vacilar. Entonces que me encuentren a mí primero. Guiando el caballo por detrás de la propiedad, lejos del camino y lejos de miradas curiosas, la ayudó a bajar sin tocar la zona que ella protegía con tanto celo. Caminó a su lado hasta la puerta. Dentro, el aire era más fresco. Olía a cuero seco, café molido y jabón de pino recién usado. Thorn dejó una camisa doblada sobre una silla al lado del umbral del dormitorio. Era una prenda de trabajo, ancha, simple, recién lavada. Se dio vuelta hacia la pared, no hacia ella. Póntela, yo estaré en el porche. Nia se quedó parada unos segundos, temblando apenas. Miraba la camisa como si fuese una mezcla de milagro y castigo. Luego, entró despacio y cerró la puerta con las manos aún temblorosas. Thorn salió al porche, escudriñando el horizonte con los ojos entrecerrados por la luz. Algo en ese camino le parecía mal. Algo en el miedo de Nia se sentía ensayado, como si no fuera la primera vez que lo vivía. Y le dolía saber que alguien le había hecho tanto daño, que un simple roce la hacía saltar como si escuchara un disparo. Escuchó el crujido suave de la madera. Nia salió del cuarto con la camisa puesta. Las mangas le colgaban, el cuello le quedaba suelto. El tejido la cubría completamente, y por primera vez no parecía un fantasma, sino una persona real. Thorn giró un poco la cabeza, lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Nia?», dijo. «Dime una cosa, ¿de quién estás huyendo?». Los labios de ella se abrieron, luego se cerraron como si el nombre tuviera el poder de traerlo de vuelta. Sus dedos se aferraron al borde de la camisa como si esa tela fuera su ancla. Su voz salió rota, pequeñita. «El esposo de mi hermana». El rostro de Thorn no cambió, pero dentro de él algo se endureció, como si una tormenta se formara detrás de un cielo sereno. Nia miró más allá de él, hacia el camino. Sus ojos se agrandaron como si escuchara algo que él aún no podía oír. Y entonces murmuró las palabras que hicieron pesado el aire. «Él va a decir que la criminal soy yo». Thorn clavó la vista en esa tierra abierta y soleada. Y entendió que esto no era solo un rescate. Era una guerra silenciosa que llegaría hasta Red Hollow. Una guerra que envolvería a la ley, a los vecinos
y a los mentirosos por igual. Y lo peor era esto. Si Calder Rohan lograba convencer al pueblo de que Nia era el problema, entonces vendrían a cazarla, y lo harían sonriendo. Entonces viene la pregunta, y es la que lo cambia todo. ¿Arriesgará Thorn todo lo que le queda para defender a una mujer que apenas conoce, incluso si eso significa ir contra la ley? No le pidió explicaciones. Sabía bien que las personas que huyen como lo hizo Nia no necesitan preguntas al principio. Necesitan tiempo, necesitan algo caliente entre las manos, necesitan una puerta que las separe del camino. Thorn colocó una silla junto a la mesa y sirvió agua en una taza astillada. No la llenó del todo, para que ella no se atragantara al beber. Nia se sentó despacio, como si su cuerpo tuviera que negociar cada movimiento. La camisa le colgaba de los hombros, limpia, demasiado grande, casi absurda después de todo lo que había vivido. Se envolvió una manga en los dedos como si fuese una cuerda para no caerse. Thorn se quedó cerca de la ventana sin mirarla directamente. Solo estaba ahí, presente. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ella dudó. Luego asintió, una sola vez, con cuidado. Thorn fue a la estufa y rompió 2 huevos sobre una sartén. El sonido hizo que Nia se sobresaltara. No por el ruido en sí, sino porque en su vida reciente, cualquier sonido repentino significaba algo malo. Él lo notó. Desde ese instante, hizo todo más lento. «Estás a salvo», dijo. «Solo son huevos». Se sentó frente a ella, sin acercarse demasiado. Se inclinó hacia atrás, con las manos abiertas sobre las rodillas. «No me debes nada», dijo. «Ni tu historia, ni tu agradecimiento». Eso fue lo que rompió algo en ella. Su mandíbula tembló. Apenas. Lo justo. No planeaba huir, murmuró. Su voz sonaba como si le hubieran lijado el alma. Thorn asintió una vez. No la interrumpió. Él seguía diciendo que fue un accidente, continuó. Que lo malinterpreté. Que debería estar agradecida de que todavía me dejara quedarme bajo su techo. Thorn sintió que sus manos se cerraban sin que él lo ordenara. Las forzó a abrirse de nuevo. «Mi hermana le creyó», dijo Nia en voz baja. O tal vez solo fingía hacerlo. De cualquier forma, me miraba como si yo fuera el problema. Bajó la vista y empujó el plato a un lado. Ya no tenía apetito. «Esperé hasta que él se fue al pueblo», continuó. «Agarré lo primero que encontré para cubrirme. Ni siquiera tomé mis sandalias». Tragó saliva con esfuerzo. «Me persiguió». Thorn Calder no se movió ni un centímetro, pero algo en su interior se tensó. Se aferró por dentro como si una puerta se hubiera cerrado. «¿Qué tan lejos está de aquí?», preguntó. «No lo sé», respondió ella. «Es astuto, no corre, se toma su tiempo». Y eso, Thorn lo supo al instante, era lo peor. Se levantó y miró otra vez por la ventana. El camino brillaba bajo el sol. Demasiado tranquilo, demasiado vacío. «Su nombre», dijo Thorn. Nia levantó la vista sin vacilar esta vez. «Calder Rohan». Thorn exhaló lentamente por la nariz. Ese nombre pesaba como plomo mojado. No era solo un esposo con manos que no sabían detenerse. Era un traidor. Un hombre que movía caballos y papeles bajo la mesa, que sonreía en la misa del domingo y brindaba con los alguaciles en la cantina. Thorn ya había visto ese tipo antes. «Eso lo complica todo», murmuró Thorn. Nia se puso rígida. «Entonces, ¿vas a echarme?» «No», respondió de inmediato. «Pero necesitas entender algo», dijo dándose vuelta para mirarla de frente. «Hombres como Calder Rohan no pierden en silencio. No dirá que huiste, dirá que robaste, dirá que yo te traje aquí, que te escondo». El rostro de Nia perdió todo color. «¿Y le van a creer?», susurró con miedo contenido. «Algunos sí», dijo Thorn, «otros no». Caminó hasta la mesa auxiliar, tomó su sombrero y lo volvió a dejar. «En Red Hollow tengo enemigos», confesó. «No porque hice algo malo, sino porque no miré para otro lado cuando se suponía que debía hacerlo».
Nia lo observó con ojos abiertos, llenos de preguntas. «No tenías por qué ayudarme», murmuró. Thorn encogió los hombros. «Tenía que hacerlo». El silencio entre ellos no fue incómodo, fue denso, como el aire antes de una tormenta. Finalmente, Nia acercó el plato de nuevo, despacio, y tomó un pequeño bocado. Pequeño, cuidadoso. Y Thorn por fin volvió a respirar con algo de calma. «Esta noche te quedas aquí», dijo él. «Cierras con llave, yo estaré en el porche». Ella negó con la cabeza. «No quiero que te pase nada». Thorn esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Eso no será culpa tuya». Salió al porche. Las botas sonaron suaves sobre la madera vieja. El sol caía abajo, pintando la tierra de tonos dorados y sombras largas. Thorn escaneó el horizonte. Conocía las señales. El polvo nunca mentía, y ahí estaba. A lo lejos, una mancha apenas visible. Algo se movía donde el camino tocaba la hierba. Un jinete. Uno solo podía no significar nada. O podía significar todo. A sus espaldas, crujió la puerta. Nia apareció, aún con su camisa puesta, los ojos abiertos como platos. «Escuché un caballo», dijo. Thorn asintió. «Yo también». El jinete se detuvo, observó, luego giró y se marchó, como si ya hubiera visto lo que necesitaba ver. Nia llevó la mano a la boca. «Él lo sabe», susurró. Thorn apretó la mandíbula. «Sí», dijo. «Y ahora irá a contar su versión al pueblo». Nia lo miró, los ojos mezclando miedo con algo más, esperanza o desesperación. «¿Y qué pasará cuando vengan?», preguntó. Thorn no respondió de inmediato. Observó el polvo asentarse, el aire cargarse. Sintió el peso antiguo de una pelea que aún no empezaba. Entonces habló. «Entonces decidiremos». Y la verdadera pregunta ya no era si Nia podía esconderse. Era esta. «Cuando Calder Rohan ponga a todo Red Hollow en su contra al amanecer, ¿la verdad será suficiente para frenar a una turba que cree que hace lo correcto?» La mañana no llegó suave. Llegó caliente, ruidosa y brutal. Como siempre pasaba en los veranos de Red Hollow. Thorn ya estaba despierto cuando el sol apenas rozó el horizonte. No había dormido casi nada. No por miedo, sino porque la misma pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza. Nia estaba sentada a la mesa, entre la cocina y la luz temprana. Sostenía una taza de café con ambas manos. La camisa prestada seguía siendo la misma, aunque ahora las mangas estaban arremangadas. Su cabello estaba limpio, peinado hacia atrás, pero sus ojos seguían alertas, como si esperara que las paredes mismas se movieran. Ninguno de los dos fingía que todo estaba en calma, porque sabían que la calma era apenas el aliento antes de la tormenta. «Hoy empezarán a hablar», dijo Thorn Calder con voz firme. «Hombres como Calder Rohan nunca esperan». Su manera de moverse era rápida, pero su estrategia era paciente. Sabía a quiénes hablarles, sabía qué tono usar. Nia asintió lentamente, sin levantar la vista. «Sé cómo trabaja». Él cuenta su versión antes de que alguien pida la verdad. Thorn se colocó el sombrero y miró hacia el camino. «Si es tan listo como creo, no vendrá solo. Y si tiene dinero de sobra, traerá hombres para hacer el trabajo sucio por él». Hizo una pausa breve. Una mentira en este pueblo viaja más rápido que un caballo. Nia alzó la mirada. «Y si viene con rabia, traerá compañía». «Así es», respondió Thorn. Se acercó a la mesa, colocó un plato con pan y lo empujó suavemente hacia ella. «Come. No vas a pensar con claridad con el estómago vacío». Nia se obligó a morder un trozo. Masticó despacio, con la mirada clavada en la ventana. «Nunca pensé que lo más fácil fuera huir», dijo con un suspiro. Thorn soltó una risa seca. «Huir casi siempre es la parte fácil. Lo difícil es cuando decides parar». Llegaron a Red Hollow poco después del mediodía. Thorn tomó el callejón lateral,
ese donde el polvo se arremolina y los ojos miran menos. Nia cabalgaba cerca, la cabeza baja, el sombrero cubriéndole el rostro. Aún así, no pasó mucho antes de que las miradas los encontraran. Un hombre afuera de la tienda de forraje entrecerró los ojos. Otro dejó a medias una conversación frente a la cantina. Cuando llegaron a la plaza, las miradas ya eran distintas. Un viejo vaquero le dio un leve asentimiento a Thorne, como quien aún recuerda a los que pagan justo. Pero la mayoría no asintió. La mayoría se inclinaba hacia Calder Rowan, porque Calder sabía cómo verse limpio. Y los hombres limpios son más fáciles de creer. Nia lo notó primero, ese cambio en el aire, ese momento en que la gente decide quién eres sin preguntarte nada. Ya lo saben, susurró. Thorne asintió sin mirar. ¿O creen que lo saben? No habían dado ni 10 pasos más cuando una voz conocida rompió el silencio. ¿Ahí está? Calder Rowan emergió desde el poste de amarre, camisa planchada, sonrisa fácil, una mano descansando como al descuido sobre el cinturón. 2 hombres detrás de él. Uno sonreía demasiado. El otro observaba demasiado. Nia se congeló. El aire le faltó por un momento. Calder abrió los brazos como predicador de domingo. Nia, has hecho que mucha gente se preocupe. Thorne dio medio paso al frente. Ella no va a ir a ninguna parte. Calder lo recorrió con la mirada de arriba abajo, lento, calculado. Vaya, no sabía que ahora hacías de compañía. Algunos vecinos se acercaron, no lo suficiente como para involucrarse, pero sí lo bastante para escuchar sin parecer entrometidos. Calder negó con la cabeza como padre decepcionado. Ella tomó cosas cuando huyó, cosas importantes, y yo sospecho que tú la ayudaste. Eso bastó. Un rumor se deslizó entre la gente. Alguien murmuró la palabra ladrona. Los puños de Nia se apretaron. No robé nada, dijo con voz firme. Calder suspiró fingiendo pesar. Eso no es lo que parece. Thorne sintió como la tensión se tensaba como alambre. Se inclinó, lo justo para que Calder lo escuchara. «Estás mintiendo». Calder sonrió más amplio. «Entonces demuéstralo». Thorne reconoció la trampa y no cayó. Un hombre tiene que saber cuándo hablar y cuándo moverse. Así que miró a la gente alrededor. «Pregúntenle por qué huyó», dijo. «Pregúntenle por qué se fue descalza». Calder soltó una risa hueca. «No lo escuchen, está confundido». Uno de los hombres detrás de Calder dio un paso adelante. Ese ranchero siempre ha sido problema, siempre metiendo las narices donde no lo llaman. Las palabras se esparcieron como pólvora. Problema. Y Nia comprendió que en ese momento no se trataba de la verdad, se trataba de ruido, y Thorne también lo supo. El momento se les escapaba. Se inclinó hacia Nia. «El juzgado», susurró. «Ahora». Giraron, y entonces vino el empujón, fuerte, desde atrás. Thorne tropezó contra unas cajas, soltó un quejido, se giró. La rabia brillaba en sus ojos. Por primera vez. Pero no golpeó, no se abalanzó, solo levantó el brazo apuntando, y dijo con calma, «Tócame otra vez». «Y responderás ante la ley, no ante la turba», dijo Thorne Calder con voz firme. Calder Rowan alzó las manos, mostrando una sonrisa falsa. «No hay necesidad de llegar a eso, ¿verdad?», respondió. Pero sus ojos decían otra cosa: amenaza, cálculo y dominio. Y entonces todo sucedió muy rápido. Avanzaron por el callejón trasero, cruzando entre montones de basura y moscas que zumbaban como centinelas del abandono. De repente, una mano salió de la sombra y agarró el brazo de Nia con fuerza brutal. Ella gritó: «¡Alto! ¡Roto!». Thorne reaccionó sin pensarlo. Embistió con el hombro al agresor, arrojándolo contra la pared de adobe con tal fuerza que el hombre se desplomó, jadeando, sin aire. Thorne tomó la mano de Nia. «¡Corre!». Salieron disparados cerca del granero donde guardaban las sillas de montar. Una mujer apareció en una puerta lateral. Se detuvo, perpleja. Pero al ver el rostro de Nia, herido, jadeante, determinado,
No dudó. Adentro, ya. Nadie discutió. La puerta se cerró detrás de ellos y el cerrojo sonó con un chasquido metálico. El bullicio de la calle quedó amortiguado. Nia se apoyó contra la pared, temblando. «Iban a llevarme», susurró. Thorn asintió. «Sí, y eso significa que se acabó la farsa». Afuera, las voces crecían. Griterío, juicios, rumores disfrazados de certezas. Calder Rohan ya estaba contando su historia, y la gente escuchaba. Thorn miró a Nia, la determinación brillando en sus ojos cansados. «Tenemos que hacer esto bien, o no salimos caminando». Ella lo miró de frente. «No voy a huir otra vez». Eso le sacó una media sonrisa a Thorn. El cerrojo del granero vibró, no con fuerza, todavía no, pero lo suficiente para decir, «Aquí seguimos». Nia se quedó de espaldas a la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. Respiración entrecortada, los ojos de halcón siguiendo cada sonido, cada pisada, cada roce de bota afuera. Thorn se mantuvo cerca de la puerta, una mano plana contra la madera. Sentía el murmullo del pueblo como un zumbido creciente. Había estado en situaciones así, pero esta vez no era un duelo. Era un pueblo entero decidiendo a quién creerle. «No respondas», murmuró. «No importa lo que digan». Nia asintió. La garganta le ardía de tanto contener palabras. Afuera, la voz de Calder Rohan se elevó con una calma venenosa. La misma voz que encantaba a media iglesia los domingos. Está asustada, confundida, y ese viejo ranchero le llenó la cabeza de ideas tontas. Alguien se rió. Otro escupió al suelo. Thorn cerró los ojos un segundo. Reconocía ese tono, el tono de los que ya decidieron su versión de los hechos. Y entonces, una nueva voz, una voz femenina. Esa muchacha no parecía nada confundida para mí. Silencio. Completo. Thorn abrió los ojos. Sabía quién era. Doña Klein, la dueña de la pensión. Una mujer que había enterrado 2 esposos y no confiaba en nadie, excepto en lo que veía con sus propios ojos. Estaba herida, sí, pero no corriendo como quien busca lío. «¿Ahora, Marta?», interrumpió Calder Rohan, fingiendo cordialidad. «Siempre has sido amable, pero la amabilidad no reemplaza el juicio». Thorn sintió el cambio. Pequeño, pero real. Nia también lo sintió. Se acercó. «¿Eso es bueno?», susurró. «Es algo», dijo él. El cerrojo volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. «¡Abran!», gritó un hombre. «Solo queremos hablar». Thorn resopló con desprecio. Se acercó a la puerta. Hablar no empieza con empujones. Hubo una pausa. Luego la voz de Calder otra vez. Más baja, más fría, más peligrosa. «Estás empeorando esto, Thorn, para ella». Nia se estremeció. Thorn se giró y la miró a los ojos. Negó con la cabeza. «Firme. Eso es lo que quiere», dijo con suavidad. «Que sientas culpa por haber sobrevivido». Un grito se alzó desde el fondo de la plaza. «¡Viene el sheriff!» Y todo se detuvo. Las botas se movieron nerviosas. El ruido se quebró en murmullos. Las voces afuera comenzaron a bajar el tono. Thorn Calder soltó el aire, no con alivio, sino preparándose para lo que venía. El sheriff Doyle apareció frente a la puerta del granero. Era un hombre alto, con el rostro gastado por los años, y una placa que cada día pesaba más sobre su pecho. Y no miró primero a Calder Rohan, miró a Thorn, como si ya tuviera su nombre archivado en la memoria, junto con una larga lista de líos pasados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz rasposa. «¿Y por qué, otra vez, Thorn Calder está metido en el centro del alboroto?» Calder Rohan respondió de inmediato. «Ella huyó, me robó, y ahora él la esconde». Doyle giró la cabeza hacia la puerta. «¿Eres tú, Calder?», gritó. «¡Abre!». Thorn no se movió de inmediato, esperó, y luego dijo con voz firme. «Para que conste, vamos al juzgado». Doyle levantó una ceja.
¿Eso es idea tuya? Sí, respondió Thorn sin dudar. Hubo un silencio breve, y la puerta se abrió. Nia fue la primera en salir, con la cabeza en alto, y el pueblo enmudeció otra vez. Se veía distinta, más limpia, más serena, aunque aún temblaba por dentro. La sonrisa de Calder Rohan se quebró apenas por un segundo, y Doyle lo notó. Miró a Nia de arriba abajo. ¿De dónde vienes?, preguntó. ¿Y por qué estás vestida como si te hubiera arrollado un matorral? Nia tragó saliva. Porque así fue. Doyle entrecerró los ojos. Dímelo claro. Ella levantó el mentón. No dejaba de ponerme las manos encima, y cuando le dije que no, para él no importó. Calder soltó una risa seca. Está tergiversando todo. Doyle giró hacia él sin perder la calma. Entonces, explícame esto. ¿Qué papeles te robó? Calder abrió la boca y la volvió a cerrar. Un segundo demasiado tarde. Thorn lo vio, y Doyle también. Esto hay que llevarlo a donde corresponde, dijo el sheriff. Al juzgado. Esa palabra cortó la multitud como un cuchillo. Dentro del juzgado, el aire era más fresco, más silencioso. El polvo y los prejuicios se quedaban afuera. Doyle se sentó. Calder Rohan caminaba de un lado a otro, impaciente. Nia estaba junto a Thorn, los dedos temblorosos, pero sin dar ni un paso atrás. El sheriff la miró con seriedad. ¿Por qué huiste? Ella tragó aire. Porque no paraba. Calder soltó una carcajada. Ya está, puras historias. Pero Doyle no se rió. ¿Dónde están los papeles?, le preguntó a Calder. La sonrisa de Rohan se tensó. A salvo, dijo con desdén. Thorn intervino. Sheriff, él no está aquí por unos papeles perdidos. Está aquí para arrastrarla de vuelta antes de que hable. Doyle frunció el ceño. ¿Tienes pruebas? Thorn asintió una vez. No suficientes por sí solas, pero sí suficientes para decirte dónde buscar. Pregúntale por su libro de cuentas, y mírale la cara mientras lo haces. Doyle giró lentamente hacia Calder. ¿Llevas un libro de cuentas? Calder soltó otra risa rápida. Es cosa de negocios. Pero Doyle no rió con él. Responde la pregunta. Calder se irguió. No sabes de qué estás hablando. Thorn mantuvo la mirada clavada en Doyle. Sé lo suficiente. El sheriff se recostó hacia atrás. Ya veremos. Y se levantó de la silla. No prometo nada hoy, dijo. Pero sí prometo esto. Si Calder Rohan está mintiendo, voy a encontrar dónde esconde la verdad. El rostro de Calder se oscureció como tormenta contenida. Nia soltó el aire que llevaba aguantando desde el camino. Pero Thor no se relajó. No todavía. Porque hombres como Calder Rohan no se desmoronan en público. Ellos esperan. Ellos calculan. Y mientras salían de nuevo bajo el sol brillante, Thorn notó la mirada que Calder le lanzó a Nia. No era de furia, era una promesa, y eso lo dejaba claro. La verdadera pelea aún no había comenzado. Y entonces, queda la pregunta que hace temblar hasta el suelo más firme. ¿Qué pasa cuando un hombre como Calder Rohan pierde el control? A plena luz del día. ¿Qué hará cuando se oculte el sol? Thorn Calder no dejaba de pensar en la forma en que Calder Rohan miró a Nia allí, en las escaleras del juzgado. No era solo rabia, era posesión, como si ya estuviera planeando el siguiente paso. Mientras se alejaban de la plaza, Thorn caminaba con Nia a su izquierda. No la jalaba, no la empujaba, simplemente la mantenía cerca, lo suficiente como para que cualquier observador supiera. Ella no estaba sola. El sheriff Doyle se quedó atrás, conversando en voz baja con un escribiente. De esas charlas que anuncian que el papeleo está por venir. La multitud se dispersaba en fragmentos, todavía hambrienta de drama, aunque fingieran indiferencia. Nia finalmente soltó el aire. Pensé que él iba a sonreír y todos iban a aplaudirle, dijo. Thorn soltó una risa seca. Todavía podría pasar. Se detuvieron junto al poste de amarre.
Thorn echó una mirada rápida a la calle, como quien cuenta las salidas. ¿Vamos a volver a tu rancho?, preguntó Nia. Sí, respondió él. No porque quiera esconderme, sino porque quiero que estés viva el tiempo suficiente para contar la verdad. Eso la sacudió. Nia frunció el ceño, pensativa, y luego asintió. Solo una vez. El regreso al rancho se sintió más largo, no por la distancia, sino por la tensión. Nia volteaba la cabeza a cada rato, buscando con el oído, esperando cascos. Thorn mantenía su voz firme, sin elevarla. Doyle va a mover cosas, si logra hacerlo sin que el pueblo le dé la espalda. Hizo una pausa. Calder Rohan odia el ruido. Nia miraba los pastos que pasaban como sombras. Vendrá esta noche. Thorn no discutió, solo asintió. Él también lo había sentido desde que salieron del juzgado. Al llegar, Thorn no la hizo entrar de inmediato. Dio una vuelta completa al perímetro. Revisó la cerca, el granero, las ventanas, como si el vidrio pudiera advertirle de algo. Cuando todo estuvo asegurado, la dejó entrar y colocó otra taza de agua en la mesa. «Puedes dormir en el cuarto del fondo», dijo. «Yo me quedaré en la silla». Nia parpadeó. «No tienes que hacer eso». Thorn se encogió de hombros. «Ya estoy viejo. Duermo mal en las camas de todos modos». Eso casi la hizo sonreír. Casi. Encendió una lámpara. Solo una. Demasiada luz por la noche convertía una casa en blanco fácil. Nia lo notó. Notaba todo, incluso eso. ¿Ya pasaste por esto antes?, preguntó. Thorn se sentó despacio. He vivido mucho en estas tierras, y he conocido hombres que no saben aceptar un no. Los dedos de Nia se aferraron a la taza. ¿Me crees?, preguntó. Thorn la miró directo a los ojos. Creo en lo que vi ese día en el camino. Por un momento, la casa quedó en silencio, tan callada que podía oírse el giro del molino a lo lejos, su sonido constante como un reloj viejo. Entonces Nia volvió a hablar, apenas audible. «Hay algo más». Thorn no se movió, solo esperó. Él dice que me llevé algo, y no está del todo equivocado. El cuerpo de Thorn cambió de postura, apenas. No era desconfianza, era atención. Nia tragó saliva. No lo tomé para venderlo. Lo tomé porque me dio miedo. Thorn se inclinó hacia ella. ¿Qué fue lo que tomaste? Nia sacudió la cabeza con rapidez. Ya no lo tengo. Ni sabía que aún lo llevaba conmigo hasta que huí. Estaba metido en mi rebozo. Thorn mantuvo la voz serena. «¿En tu rebozo? ¿Cómo llegó ahí?» Nia dudó. Luego metió la mano bajo la camisa prestada y sacó un trozo arrugado de papel antiguo, doblado como si hubiese estado escondido mucho tiempo. No era una carta, tampoco un billete. Parecía un rincón arrancado de algo más grande. Tinta vieja, un sello manchado. «Se me cayó mientras me cambiaba de ropa», dijo. «Casi lo tiro, pero no lo hice, porque algo me decía que era importante, aunque no entendía por qué». Thorn lo tomó con sumo cuidado como si pudiera morder. Estudió la tinta, el sello. Sus ojos se entrecerraron. «Esto no es una nota de amor», dijo. Nia soltó un suspiro entrecortado, mezcla de risa y llanto. «No». Thorn volteó el papel. Había un número escrito y unas iniciales, SW. Thorn sintió un vuelco en el estómago. No era miedo, era reconocimiento. «Esto parece parte de una página de libro contable», murmuró. «Pero no uno cualquiera, uno de los que usan los tratantes». La voz de Nia se volvió casi un suspiro. Tenía un libro grande en su oficina. Lo abría por las noches y le contaba a mi hermana. Eran cuentas de la iglesia, pero nunca sonaban como cosas de iglesia. Thorn Calder asintió lentamente, con una sombra de comprensión, porque no lo eran. Nia bajó la voz. Él llevaba sus registros donde nadie pudiera verlos. Una vez lo vi levantar una tabla floja en el piso de su oficina. Desde entonces, la revisa cada noche, como si temiera que desapareciera.
Levantó la mirada hacia Thorn. ¿Crees que por eso está tan desesperado? Él no respondió de inmediato. Observó el sello del papel arrugado, como si cada trazo escondiera un secreto. Y cuando habló, lo hizo como alguien que conecta piezas que preferiría dejar separadas. Si Calder Rowan está moviendo caballos que no le pertenecen, o falsificando muertes para encubrir negocios, ese libro es su vida entera. Hizo una pausa. Y si tú puedes llevar a la ley hacia ese libro, se acabó para él. Los hombros de Nia se hundieron un poco. Entonces hará cualquier cosa por recuperarlo, murmuró. Thorn asintió una sola vez. Sí, cualquier cosa. Afuera, la noche ya se había instalado. Los grillos cantaban su letanía rítmica. El tipo de sonido que suele traer calma, pero esa noche sonaba como espera. Thorn se levantó y caminó hacia la ventana. No corrió la cortina, solo miró por la esquina como quien ha hecho eso muchas veces. Un movimiento cruzó cerca del cerco. No era un venado. Demasiado recto, demasiado controlado. Sin apartar los ojos, dijo con voz baja: «Ve al cuarto de atrás, ciérralo con llave». El rostro de Nia perdió color. ¿Es él? Thorn no levantó la voz. «Es alguien». Nia se movió más rápido de lo que Thorn esperaba. Cerró la puerta del fondo con un clic suave. Thorn se agachó y sacó una escopeta corta de debajo de la mesa. Nada ostentoso. Nada de espectáculo. Solo una herramienta, como una pala en estas tierras. Los pasos se acercaron lentamente por el camino de tierra. No eran solo dos. Thorn reconoció el sonido del cuero, la risa baja, el tipo de seguridad que solo tienen los que vienen en grupo. Y entonces, los golpes. No en la puerta principal, sino en el marco de la ventana lateral. 3 golpecitos, educados a propósito, como si el mismísimo diablo intentara sonar civilizado. Una voz: «Thorn, soy Calder». Thorn no abrió nada. Dentro, Nia oyó otra voz, grave, burlona. «Diga la palabra, jefe», y entramos. Thorn levantó la escopeta un poco más, sin apuntar a un hombre, sino al cielo. El disparo rompió la noche como un latigazo. Los coyotes callaron. Un segundo disparo contestó desde la oscuridad, feo y rápido. Impactó el pilar del porche, levantando una astilla que le cruzó la mano a Thorn. No se estremeció, pero el ardor le dejó claro. Esto ya no eran amenazas vacías. Apretó los dedos contra la culata y habló con voz firme, de piedra. «El siguiente no será al cielo». Retrocedió unos pasos de la puerta. Respondió sin abrir: «Váyanse a casa». Calder soltó una risa suave. «Eso no es muy de vecinos, Thorn. Solo quiero hablar». Thorn seguía mirando la puerta como si pudiera ver a través de ella. «Ya tuviste tu conversación en el pueblo. Intenta otra vez mañana». La voz de Calder bajó. «No puedes quedártela». El puño de Thorn se endureció sobre la madera. «No estoy reteniendo a nadie. Está aquí porque eligió quedarse». Hubo un silencio. Y entonces Calder habló de nuevo con un tono casi amable. «Sabes lo que la gente dirá de ti. Sabes lo que dirán de ella». Thorn apretó la mandíbula. «Díselo al sheriff». Calder suspiró. Una pausa, y su voz se volvió filosa. «Si esa muchacha entra al juzgado con una historia, yo me encargaré de que no salga caminando». La sangre de Thorn se heló. Eso no fue un farol. Fue una confesión sin máscara. Y en ese instante Thorn lo entendió. Calder no vino a hablar. Vino a descubrir dónde dormía Nia. Ahora deja que yo te pregunte algo. Si Calder Rowan se atreve a amenazarla en la puerta de Thorn Calder, ¿qué crees que hará cuando finalmente deje de fingir ser el buen hombre del pueblo? La noche no terminó con gritos. Terminó en espera. Thorn se quedó junto a la puerta mucho tiempo después de que los pasos de Calder desaparecieran entre las sombras. No se movió. No bajó la escopeta. Porque hombres como Calder no se retiran porque ya terminaron. Se retiran para pensar. En el cuarto trasero,
Nia estaba sentada al borde de la cama, totalmente vestida, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Escuchaba cada sonido de la casa, la madera crujir, el viento contra las paredes y su propia respiración. Solo mantenía la calma porque así lo decidió, porque si no la forzaba, se rompería. Cuando Thorn Calder por fin dijo su nombre, lo hizo con una suavidad que no necesitaba más explicación. Le dijo que Calder Ron ya se había ido, por ahora, pero Nia no se relajó. Solo asintió con una frialdad aprendida. Ya había pagado el precio de confiar demasiado pronto. El amanecer llegó despacio. Un velo pálido que cubría la tierra. Ese tipo de luz temprana que hace que todo parezca honesto, aunque no lo sea. Thorn preparó café. Nia lo bebió en silencio. Ninguno fingió que esto se había acabado. El sheriff Doyle no esposó a Calder Rohan solo por una amenaza. Hizo lo que hacen los hombres de ley en pueblos duros como Red Hollow. Observó. Esperó. Calculó. Luego fue al lugar que Nia había señalado, acompañado por 2 ayudantes y una orden firmada por el juez. Ya había entrado y salido del juzgado 2 veces esa misma mañana, porque no quería que el pueblo dijera que rompía puertas sin respaldo legal. Lo encontraron porque Nia conocía el escondite, y porque al fin, Doyle tenía un motivo real para buscar. Una tabla suelta, una caja de metal, y dentro, un libro grueso lleno de nombres, cifras y acuerdos que apestaban a fraude. Nia se quedó al borde de la plaza y lo vio alejarse. Las manos le temblaban, pero no desvió la mirada. Thorn estaba junto a ella, no cubriéndola, acompañándola, y eso importaba. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que cualquiera esperaba. La investigación avanzó, la gente bajó la voz. Algunos pidieron disculpas, otros no. Así era la vida, y Red Hollow no se volvió un paraíso de un día para otro, pero sí empezó a ser más cuidadoso, sobre a quien llamaba respetable. Lo importante era esto: Nia podía caminar por la calle sin mirar sobre el hombro. Podía respirar sin contar las salidas. Una tarde, justo antes del atardecer, ella y Thorn se encontraban junto a la cerca del rancho. El cielo era un lienzo naranja abierto, más ancho que cualquier miedo. Nia rompió el silencio primero. «No sé qué viene ahora», dijo. Thorn asintió. «Está bien. Las mejores cosas casi siempre empiezan así». Entonces ella se volvió hacia él de verdad. Y por primera vez desde aquel camino polvoriento, sonrió sin preocuparse por quién la miraba. «No me salvaste, Thorn. Estuviste a mi lado». Thorn sintió que algo cálido, fuerte y tranquilo se acomodaba en su pecho. Esa es la única forma en que vale la pena hacerlo. Nia dio un paso más cerca, sin dudar, sin apuro. Levantó el rostro y lo besó. Suave, firme, como una promesa. Una promesa que no necesitaba explicación. El viento se coló entre los pastizales. El mundo siguió girando. Y más tarde, cuando la luz se desvaneció y las primeras estrellas salieron a saludar, Nia se sentó en el porche, envuelta en una manta sobre los hombros. Su rostro reflejaba paz, no porque todo estuviera curado, sino porque lo peor ya había quedado atrás. Y ahora, escucha esto. Aquí está la lección que vale la pena llevarse contigo. A veces, el acto más valiente que puedes hacer es decir una frase sencilla y decirla en serio. No toques eso. Y a veces, el amor no consiste en rescatar a alguien, sino en quedarse quieto el tiempo suficiente para que esa persona encuentre su propia fuerza. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que la multitud estaba equivocada? ¿Y solo una persona tuvo que decidir entre hablar o quedarse callada? ¿Y si ese momento llegara a ti, qué elegirías hacer? Si esta historia te conmovió, tómate un segundo para darle like al video. Ayuda más de lo que imaginas. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de fuerza, de decisiones y de valentía silenciosa, suscríbete al canal. Aquí contamos historias para gente que entiende que la vida no siempre grita.
A veces, susurra. Así que sírvete otra taza de café o té, relájate. Y antes de que te vayas, dime, ¿desde dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Y qué hora es allá donde estás? Porque en algún lugar hay alguien más parado en una encrucijada. Y tal vez esta historia era justo lo que necesitaba oír.